Bueno, lo que vamos a aprender ahora es la resolución gráfica de un sistema de fuerzas concurrentes. Como la parte analítica, lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que calcular es el módulo de la resultante o intensidad y el ángulo de inclinación. Hay varios métodos para hacer esto. Yo voy a hacer uno solito, ¿está bien? El que creo yo que es el más simple, ¿está bien? Que se llama polígono de fuerzas, ¿está bien? Empiezo despacito. Tenemos tres fuerzas, F1, F2, F3, tengo F1, F2, F3. Esto se hace a escala, ¿está bien? A escala, porque se mide, y después de acuerdo a lo que se mide, es lo que se compara con la parte analítica. Empiezo. Es indistinto a cuál llame F1, F2 y F3. Es indistinto. Puede ser cualquiera. Acá es F1, F2 y F3. Desde el extremo de la primera fuerza, trazo una paralela y de igual intensidad a la segunda. Desde el extremo de la primera fuerza, trazo una paralela y de igual intensidad a la segunda. Desde el extremo de la segunda, trazo una paralela y de igual intensidad a la tercera. ¿Está bien? A la tercera. Desde donde empieza todo, o sea, el origen de coordenadas, hasta donde termina, esta es la resultante, esta de acá. Mido esto y tiene que coincidir o ser muy similar con la parte analítica, ¿está bien? Cuando digo la parte analítica es cuando calculamos R como la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa formulita? Muy bien. Eso es el módulo. Tiene que valer lo mismo que ese módulo. Y este angulito que acá quedó medio chiquitito, este es alfa, ¿está bien? Ese es alfa, es el ángulo de inclinación de la resultante. Voy a escribir esto un poquito más grande, así lo entienden bien. R, el módulo o la intensidad, esta longitud, tiene que ser lo mismo que la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri al cuadrado, que lo hicieron analíticamente. Y el ángulo de inclinación es lo que calcularon con la formulita arco tangente de Ri sobre Rx. Este ángulo es este ángulo que está acá. Siempre es el ángulo que forma la fuerza, en este caso la resultante, con el eje de las X. ¿Está bien? Miren acá. Tenemos F1, F2, F3. Empiezo por F1. Desde donde termina la primera fuerza, trazo una paralela y de igual intensidad, o sea, de la misma longitud, acá. Donde termina F1, pongo F2. Vengo acá y pongo F2. Donde termina F2, trazo una paralela y de igual intensidad a F3. Todo a escala, ¿está bien? Todo a escala. Ahí está F3. Desde el origen de coordenadas hasta donde termina, esta de acá es la resultante, ¿está bien? Mido esto, es el módulo o intensidad. Esta longitud tiene que coincidir o ser muy similar con lo que calculé acá, R. Y este es el ángulo de inclinación de la fuerza resultante con el eje de las X, que tiene que ser similar al que calculé acá, que era el arco tangente de Ri sobre Rx. Y así los calculo gráficamente.